Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa un invitado de lujo, al politólogo y embajador Leandro Area, quien fuera secretario de la Comisión Fronteriza Binacional Colombo-Venezolana. Así es, Alejandro, y con Leandro Area hablaremos sobre la reciente cumbre sobre la crisis venezolana convocada por el presidente Gustavo Petro y otros aspectos también de las relaciones colombo-venezolanas. Bienvenido, Leandro. Buenas tardes, Chomín, Alejandro y al público que nos escucha. Leandro, acaba de suceder esta cumbre, hay muchas visiones, muchas opiniones encontradas. ¿Cuál es tu evaluación de esta cumbre que ha convocado el presidente Petro para tratar la situación de Venezuela? Bueno, yo creo que hay muchas miradas, ¿no? Se han abierto muchas ventanas para ver qué es lo que pasa, no solamente en la relación colombo-venezolana, sino en lo que piensan los demás de esa relación, en lo que piensan los otros países de lo que estamos haciendo aquí en materia de diálogo. Es decir, hay una serie de elementos que están sobre la mesa del análisis y yo lo que escucho es mucha bulla. Hay mucha bulla, ¿no? En el ambiente, hay muchos extremos, hay gente que opina que esto fue una farsa, que esto no tuvo ningún resultado. Yo no soy tan pesimista así. Yo creo que muchas cosas de las que ocurren en estos procesos de negociación no salen a la superficie inmediatamente. La gente no los ve, no, no los observa, no los entiende. Por eso es que se corre el riesgo de hacer una cumbre pública, ¿no? El mismo presidente Petro en sus palabras iniciales dijo que, bueno, que esto creaba además muchas expectativas y muchas incertidumbres, pero que también podía crear muchos desencantos, ¿no? Y yo creo que yo, en lo personal, creo que hemos pasado de la incredulidad a otra incredulidad. Es decir, yo creo que los indiferentes siguen siendo indiferentes a nivel internacional y a nivel de colombo-venezolanos. Habría que hacer una encuesta, sería muy interesante ver cómo ven las partes interesadas lo que ocurrió ese día, pero pienso que estamos expectantes a lo que pueda seguir ocurriendo. No me deja un sabor muy positivo ni optimista. Menos mal que no es así, porque sería caer en una especie de sueño y de fantasía que no existe. Eh, Pienso que Petro también se mostró nuevamente al mundo internacional y al mundo regional, donde pienso que él quiere poner unas picas y convertirse en una especie de líder regional. eh, y, y además que está muy interesado en que se resuelvan las cosas en Venezuela, no por razones del corazón, sino por razones pragmáticas, por razones de, de, de factibilidad política de su proyecto, porque tener allá adentro 1,5 millones de venezolanos no es cosa fácil, pues, no es un tema fácil para el que está recibiendo a ese éxodo de una manera tan repentina. Yo pienso, pues, en conclusión, que, que se queda claro que también ahí está metido el tema de la paz total, porque la paz total y la paz en Colombia pasa por Venezuela necesariamente. Si así lo fue antes, tanto en el gobierno para citar los más cercanos, el gobierno de Uribe fue así, en el gobierno de Santos fue así, en el gobierno de Duque no fue así, y ahora en este gobierno, en el gobierno de Petro Maduro, la cosa vuelve a restablecerse de esa manera, que es una especie donde hay una especie de intercambio de bienes políticos que habrá que ver si se dan o no se dan. En todo caso, y finalmente, para resumir, pues lo que yo siento sobre frente a esta cumbre es que, como decía por allá, creo que era en la época, no recuerdo, pero en qué época, ya yo estoy demasiado viejo para acordarme en qué época fue, pero hay que darle una oportunidad a la paz.
Entonces, esa idea me mueve pues a seguir creyendo que puede haber un nuevo encuentro, aunque las cosas están difíciles, y más ahora que se acercan las elecciones en Venezuela, las supuestas elecciones en Venezuela, donde el tema de la negociación y del diálogo es nuevamente, repito, una mercancía política que utiliza sobre todo el gobierno, que es el que tiene ahorita el poder en las manos. Precisamente, Leandro, sobre este último punto, el objetivo principal de la reunión de Bogotá era destrabar el proceso de negociación de México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. ¿Estamos ahora más cerca o más lejos de ese objetivo, de ese anhelado objetivo? Bueno, fíjate, yo se lo decía a Alejandro hace un momento, y es que los procesos de negociación nunca son lineales, claros. Los que estudian los procesos de negociación saben que eso es así, los negociadores saben que eso es así. El problema está es que, en que esta negociación la estamos haciendo en público y la gente que está viendo, la gente que está oyendo, la gente que está esperando, pues eso espera, necesita resultados concretos. Y entonces, si tú estás esperando mucho y no recibes nada, pues el grado de frustración que se produce es grande, ¿no? Y yo creo que en este momento, oyendo a otros colegas que han hablado, tanto colombianos como venezolanos, día a día a través de las redes, pues hay unos que quieren apostar, que quieren ser optimistas, pero es un optimismo que yo lo veo como impostado, como que, bueno, hay que ser optimistas, porque ¿cómo vamos a decir que somos pesimistas? Yo creo que más bien hay que ser realistas, y hay que esperar, hay que ser realista, y como lo decía el canciller Londoño Paredes, en una entrevista que le escuché ayer y en un artículo de él que leí en Semana, el tema de Venezuela, bueno, se ha puesto nuevamente en el tapete de lo internacional. Eso estaba un poco eh, tomado por el tema de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania y esa guerra que se libra allí. Y ahora nuevamente ha aparecido el tema de Venezuela, lo que no quiere decir nada en concreto, pero abre una ventana de oxígeno por la cual los actores pueden tomar también oxígeno y ver cómo se van resolviendo las cosas de aquí a la próxima reunión. Ahora, Pero, ajá, ahora, Leandro, sí, Alejandro. con esa entrada de oxígeno, esa ventana, ¿cómo quedan allí los puntos, los asuntos pendientes de la agenda bilateral más tradicional, la que no tiene que ver con el conflicto, toda la cantidad de temas que hay en la agenda colombo-venezolana que han sido desplazados por el tema de las elecciones, por el tema de la falta de democracia y por la ruptura política? Esa agenda, ¿cuál es tu visión de esa agenda? Bueno, yo creo que tenemos una agenda que no es nueva, ahora tiene algunas particularidades. Venezuela y Colombia han trabajado conjuntamente en la construcción de una agenda desde hace mucho tiempo. Eh, y para ello se han establecido unos mecanismos institucionales de interrelación y de diálogo igualmente, eran las comisiones tanto de asuntos fronterizos como las comisiones de negociación. Esas comisiones, bueno, fueron muriendo en el tiempo, vamos a decirlo de una manera dramática, pero he oído en campaña y ya después, como presidente de la República, al presidente Petro, hablando de que le gustaría que se restablecieran las instituciones que en el pasado funcionaron. Entonces yo creo que los gobiernos deberían, de la manera más rápida, nombrar comisiones, establecer un esquema de negociación, porque yo creo que ese relacionamiento binacional pudiera tener impacto también sobre las negociaciones que se están dando en el seno de Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, porque esas relaciones esa mirada sobre el asunto fronterizo pudiera crear nuevas ventanas de oxígeno por la cual respira la política. La política respira por muchísimas partes, por muchos poros. Y uno de esos poros importantes
son los poros de la bilateralidad, de la binacionalidad. La frontera en este momento está en un estado nunca visto. Digo nunca visto por lo malo. Eh, este, este relacionamiento de apertura de frontera, eso parece absolutamente insuficiente. Eso no deja nada, eso no trae beneficios en realidad para la gente de la frontera. No olvidemos que son 2.219 kilómetros de frontera llena de gente, llena de espacios vacíos, en donde en este momento eh, no hay desarrollo porque no hay seguridad. Entonces, habría que crear en lo inmediato unos esquemas de relacionamiento binacional para tratar ese tema, esos temas que son muchísimos temas, que son desde la salud, de los derechos humanos, la economía, la vacuna que no existe, la vialidad. Allí hace falta todo. En ese tercer país que llamó Uslar Pietria a las zonas fronterizas comunes, bueno, allí priva es el mundo del narcotráfico, de la guerrilla, de la inseguridad, de la pobreza. Allí ese es un mundo muy aparte y los dos países deben sentarse a tratar esos temas. No sé por qué no lo han hecho. Eh, He visto que Petro viene mucho a Venezuela. Debería en algún momento plantearse eso. El, eh, Eso está pendiente. Nosotros tenemos una deuda histórica pendiente con la zona de la frontera, con la zona fronteriza. Eh, y, y allí lo que ha aumentado son las relaciones de desigualdad, y por allí pasa el éxodo, además. Entonces es Claro. una zona que habría, no solamente el que se queda en Colombia, sino el que sigue. Entonces habría que atender esas zonas a ver qué proyecto pudiera haber allí de desarrollo binacionales en la frontera. Eso sería un proyecto interesante de zonas de industriales, de zonas educativas, colegios para las zonas fronterizas, universidades para las fronterizas, para las fronteras. Es decir, ahí hay un vacío de institucionalidad muy grande que habría que llenar y los gobiernos son los responsables de eso. No son los entes privados, por mucho esfuerzo que se haga, pero sin la presencia de los estados en la zona de frontera, es imposible pensar en democracia, en ciudadanía, en progreso, en modo de vida suficientemente digno para los seres que viven allí. Mira, Entonces, sí. no, Leandro, Dime, Xiomil. ya tenemos que hacer ya la última pregunta porque el tiempo se nos está agotando. En la primera reunión que mantuvieron Petro y Maduro en Caracas, el presidente colombiano invitó a Maduro a reingresar, a que Venezuela reingresara a la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Es posible mantener una relación binacional positiva, por supuesto, fuera del marco de esta comunidad. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso que en este momento lo que está enfrente a nosotros es la bilateralidad. Por muchas razones, Venezuela es un país que se ha ido aislando cada día más. Esos modelos de multilateralismo no está en su programa. El programa de Venezuela en este momento son relaciones bilaterales y casi que bipersonales. Ni siquiera son de Estado a Estado, sino que son entre personas. Este, Maduro y Putin, Maduro y Petro, Petro, Lula y Maduro. Entonces, pienso que habría que apostar más por la bilateralidad, porque eso es lo que se me parece más a Maduro y a la situación venezolana de este momento es la bilateralidad. Entonces, yo creo en ese sentido que Lula debería intervenir en este proceso, porque Lula es un vecino no solamente geográfico, territorial, sino que es un vecino ideológico, porque de eso no hemos hablado en este momento, pero esa unidad ideológica pudiera servir también a destrabar muchas cosas que tienen que ver con el diálogo.
Por eso alguna vez yo escribí en un artículo en el Nacional que nosotros esperábamos que el presidente Petro ayudara a oxigenar las relaciones que hay entre el gobierno y la oposición y que él pudiera ser un actor fundamental. Igualmente, digo yo, y ya casi que para finalizar, creo que habría que incluir a Lula lo más pronto posible. Bueno, muchísimas gracias, Leandro Area, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Leandro.